de libertad para quienes creemos que es posible vivir la dimensión del Evangelio desde el compromiso y desde el ejemplo, la experiencia. Así que voy a permitirme compartirles una pequeña reflexión que tiene que ver con, bueno, hay una semilla, pero hay muchos retos que tenemos en estos días. ¿Me confirman si están viendo la presentación, por favor? Muy bien, entonces digamos que se habla de incidencia pública, algunas otras personas hablan de incidencia política, como una forma concreta de expresar esa dimensión social de la evangelización. Y digamos que la huella dejada por el padre Héctor, que ustedes en mucha confianza y con mucha ternura le llaman Héctor, me parece que queda reflejada en esta frase de Evangelii Gaudium del Papa Francisco, que como decía Padre Eusebio, es una gran primavera la que tenemos con él en el papado actual. Decía, una auténtica fe siempre implica un profundo deseo de cambiar el mundo, de transmitir valores, de dejar algo mejor detrás de nuestro paso por la tierra. Pues bueno, cuando él dice sigan adelante, es que la gente muestra que sí ha seguido adelante, no con un camino de rosas, realmente hay muchos retos y justamente esto es lo que más valida que hayan seguido adelante con la cooperativa, con tantas obras, encontrándose, construyendo comunidad. Entonces, de esta reflexión, ay, perdóname, espérate un minutito, se me fue, ya voy a volver a compartir. De esta reflexión me parece que es importante retomar la idea de sigan adelante porque hay un camino por seguir, ¿no? ¿Qué entendemos por incidencia pública o por incidencia política? Digamos que es como una nueva forma concreta de expresar la dimensión social de proclamar la buena nueva. Y cuando estamos hablando de la buena nueva es la buena nueva de la dignidad en el centro, ¿no? Desde un compromiso social y las buenas prácticas del Evangelio. Y definitivamente el corazón de la incidencia están los empobrecidos, lo que denomina Papa Francisco en Laudato Si los descartados del sistema, como una forma de involucrar a hombres y mujeres para lograr cambios sostenidos desde una espiritualidad encarnada en la historia. Entonces estamos hablando de que la incidencia no la hacen otros y otras por nosotros y nosotras como comunidad, sino que la hacemos conjuntamente con otros y otras, pero la gente hablando con su propia voz, la gente entendiendo su rol ciudadano para la participación activa en estos procesos de cambio. La incidencia involucra procesos, entonces no son solo actos aislados, sino son procesos. Lo que generan personas como Padre Héctor son procesos y para poder hacer incidencia tenemos que basarnos en evidencias. Cuando hablamos de evidencias, es las evidencias de unas situaciones problemáticas que están afectando los derechos de las comunidades y sobre las cuales queremos tener capacidad de influencia en quienes toman las decisiones, en sus aliados y alianzas claves. Padre Eusebio nombró una palabra que es clave en esto de la incidencia pública y es el tema del poder. Sí, estamos viviendo en un mundo que tiene una gran concentración de poder, de riqueza en muy pocas manos. Y lo que estamos luchando es por un mundo que sea incluyente, por un mundo que ofrezca oportunidades para todos y todas. Entonces aquí estamos promoviendo y defendiendo el bien común y el goce pleno de los derechos humanos y ahora ya sabemos los derechos no humanos, los derechos de la creación que está tan afectada con este modelo. Entonces, las iniciativas de incidencia desde un enfoque de fe implican procesos desarrollados por ciudadanos y ciudadanas y por organizaciones. Puede ser una diócesis, una parroquia, una conferencia episcopal, un grupo de fe que se organiza para influir desde un rol profético y pragmático. Y creo que cuando hablamos de un rol profético y pragmático, ahora lo vamos a analizar mejor, está Héctor Gallego profundamente relacionado con este rol profético y pragmático para influir en la formulación e implementación de políticas públicas, de programas, mediante la persuasión y o la presión.
¿Hacia quiénes? Hacia autoridades estatales de nivel local o nacional, pero también hacia instituciones privadas nacionales e internacionales y otros actores con poder en la toma de decisiones, como organismos intergubernamentales o multilaterales. Quisiera detenerme aquí para que analicemos un poco el tema de persuasión o presión. Estamos hablando de que queremos influir en quienes tienen el poder de decisión, pero nosotros y nosotras, quienes queremos cambiar este mundo, somos más. En este sentido, cuando estamos diciendo vamos a presionar o persuadir, es desde un principio de no violencia activa, desde un principio de ciudadanía activa, pero también entendiendo que la incidencia se hace en la intersección entre tres esferas. Está el Estado, está la sociedad civil, quienes no somos Estado como tal, no somos organismos del Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial, ni somos organismos de control, pero hay un tercer actor muy importante y por esto se menciona aquí sobre el cual debemos influir. Lo planteaba Padre Eusebio, lo planteaban con los testimonios que hemos escuchado y es el actor, el sector corporativo, quienes tienen intereses privados, que sabemos en este modelo, tienen una gran capacidad de influencia en el Estado. Entonces, en el tema, por ejemplo, de intereses en agronegocios, quienes muchas veces influyen para que haya una legislación específica son empresarios de la palma o del azúcar o en intereses en minería, etcétera. Entonces, este sector corporativo también es sujeto de la influencia, de la incidencia que hagamos de manera organizada para tratar de cambiar situaciones que consideramos están afectando a comunidades en unas específicas situaciones. Bien, entonces seguimos con la presentación para analizar ahora esto del rol profético, que es lo sacro, y el rol pragmático, que podríamos denominarlo profano. Cuando hablamos del rol profético, son aquellas personas o comunidades o grupos que tienen una gran valentía, un gran coraje para hacer frente a la injusticia, a la pobreza, a la exclusión. Y en este rol profético, nosotros y nosotras como personas de fe, pensamos que la piedra angular de la espiritualidad es llevar esta buena nueva a los y las empobrecidas. Es cuidar los valores éticos y como signo de estos valores éticos basados en la fe. Este rol profético es que está presente en todo cuanto hizo el padre Héctor. Es decir, hay una necesidad por promover la producción agrícola, la soberanía alimentaria de estas comunidades, y no solamente es hacer esto, sino también hacer un eco de estas necesidades desde la fe en otras comunidades que hoy escuchamos han replicado y han seguido esta experiencia muy importante. Pero también hay un rol pragmático, y es que el hecho de generar un plan pastoral, plan Veraguas, implica que estamos hablando de una estructura eclesial de iglesia católica que implica que tenemos que pensar prospectivamente, 20 años, 30 años, ¿no? Y dentro de este plan Veraguas viene el tema de la evangelización integral, que incorpora también la cooperativa La Esperanza de los Campesinos. Entonces, esta huella que deja el padre es tan importante porque en el rol pragmático apela desde la fe a unos estándares de vida digna de las comunidades y promueve el desarrollo de programas para fortalecer esa acción social que junto con la espiritualidad y la liturgia y otros rituales de trascendencia que nos conectan con la divinidad, hacen que ese polo a tierra garantice cooperativas, educación, participación comunitaria, producción agrícola, etcétera, etcétera, ¿no? Y en este sentido, este rol pragmático, o lo podríamos llamar profano, tiene que ver con aquellos estándares internacionales que hemos ido construyendo en el concierto de las Naciones Unidas. Entonces, estos estándares tienen que ver con los pactos internacionales sobre derechos humanos, los pactos internacionales que ahora sabemos también hay protección a ríos
protección a comunidades con especial situación de vulneración, indígenas, afrodescendientes, mujeres y niñas, etcétera, etcétera. Entonces, rol profético porque es un pastor, es un mártir, y comunidades enteras se convierten en profetas también de su propia posibilidad desde la fe de promover ese desarrollo con dignidad humana. Y el rol pragmático porque atiende a unos estándares de las Naciones Unidas que se han ido construyendo y sobre el cual los estados deben responder. Continuando con la presentación, entonces quisiera reflexionar un poco de por qué es importante hacer incidencia como dimensión social. Primero, la complejidad y la urgencia del clamor de los empobrecidos y de la madre tierra, porque las injusticias, la exclusión, el empobrecimiento han ido incrementándose. Y en la pandemia esto quedó no solo desnudado, que es un modelo que excluye, que prioriza y privilegia solo a quienes ya tienen, sino que además empobreció aún más, excluyó aún más. También porque estamos en un contexto de dinámicas de guerra y no solo me refiero a la guerra entre Ucrania y Rusia o lo que ha pasado en Nigeria o lo que pasa en Yemen o en Siria o en Colombia con unas dinámicas de violencias, sino también aquellas dinámicas de violencias y de conflictos que generan, por ejemplo, el modelo de extractivista, de minería, de agronegocios, que generan conflictos socioambientales que tienen impactos en lo global, pero también expresiones en lo local. Y esto nos llama a seguir desarrollando metodologías especializadas en promover la participación desde la incidencia como la capacidad de cambios sostenidos. Pero también es importante la incidencia porque hay esperanzas que lo hemos escuchado ahora desde las mismas comunidades, nos brindan expresiones de paz, de reconciliación, de justicia ambiental, de promoción de desarrollo, ¿no? Lo cual nos anima a seguir caminando en esa estrategia colectiva con identidad de fe. Y por último, pero no es la última razón, hay muchas otras más, pero hay estas estrategias como la incidencia es alimentada y enriquecida por trabajos dedicados y comprometidos de otros y otras en la región, pero también en el norte global, ¿no? De hecho, me encantó encontrar muchos testimonios del padre Héctor, incluso en Europa, ¿no? Grupos de fe que le reconocen, le agradecen todo su compromiso durante tanto tiempo en esta América Latina, el Caribe y en Panamá. Es cierto que en Colombia no conocemos suficientemente el rol profético que ha jugado el padre Héctor en Panamá y que ustedes tuvieron el privilegio de conocerlo y ahora entonces esa huella se está extendiendo a otras partes. Bueno, hablamos esto entonces que la incidencia tiene que ver con un interés particular versus el interés general. Entonces sabemos que si queremos incidir frente a la contaminación de un río que está afectando los cultivos de la comunidad o el agua de la comunidad o la salud de una comunidad, aquí hay un interés de un particular, de una corporación, de una empresa, no importa si es estatal o privada o mixta, como en muchos casos, que está afectando esos intereses al interés general, ¿no? Acordémonos del bien común. Pero también está relacionado con el tema del poder y entonces tenemos que aprender a interpretar cómo funciona el Estado, cuáles son las normas, las estructuras, en dónde es que se toma la decisión sobre temas que tienen que ver con la situación problemática sobre la cual queremos influir, en dónde se toman las decisiones que tienen que ver con la protección específica de derechos sobre el cual queremos incidir. Y por supuesto tiene todo que ver con toma de decisiones, para lo cual se nos demanda la organización, ¿no? Para poder actuar tenemos que organizarnos como un colectivo, buscando alianzas, no solamente adentro de nuestro grupo de fe, sino con otros y otras que nos van a apoyar desde lo jurídico, desde la academia, desde el acopio de evidencias para poder tener ese cambio social que estamos promoviendo. Y quisiera detenerme aquí en esto porque para poder promover cambios sostenidos no es suficiente con tener la ley o la norma o la ordenanza que estaría ubicada aquí en lo que llaman los cambios estructurales, ¿no?
Tenemos una historia larga de promover estos cambios estructurales para generar en los sistemas y en las estructuras cambios que nos muestren la posibilidad de una protección de ley. O si la ley existe, poder incidir para que se aplique. Y si no se está aplicando, poder incidir para que haya procesos de formación a funcionarios públicos encargados de la aplicación. Esto es muy importante, los cambios estructurales que tienen que ver con todo el acceso a derechos. Pero para poder tener un cambio sostenible, y creo que la experiencia de fe y el testimonio dado por Héctor Gallego lo ha manejado y lo ha impactado en cambios personales, ¿no? Ya el hermano nos decía, gracias a él pude acceder a educación, ¿no? Y es como yo me convierto desde mi espiritualidad, pero también cómo construyo percepciones, valores que tienen que ver con que yo decido cambiar y yo decido fortalecer mi capacidad ciudadana personal de cambio. Pero esto no es posible si no apelamos a los cambios relacionales. No puedo hacer nada si no estoy impactando con otros y otras, y para esto es importante los patrones de comunicación, fortalecer esa capacidad para generar confianza como grupo, confianza con otros y otras que de pronto no son mi grupo, pero pueden apoyarnos en esta tarea de la incidencia, hacia lo más, digamos, lo más retante, que implica más paciencia, que son los cambios culturales, ¿no? Los cambios culturales guían patrones de comportamiento, tienen que ver con la identidad que tenemos como grupo, impacta relaciones de hombres y mujeres, pero también tiene que ver con temas generacionales e intergeneracionales. Estas cuatro dimensiones del cambio son necesarias y yo las veo muy claramente en lo que el padre Gallego promovió con las cooperativas, con el trato con la gente, con la vivencia de su espiritualidad, con la celebración del santo patrono, etcétera, etcétera. Bien, y en esto quisiera dedicarme un poquito porque creo que es una de las pistas que garantizan que la semilla generada por Héctor Gallego todavía vive, pero además se está potenciando cada vez más, ¿no? Él trabajó con las comunidades en fortalecer la identidad y lo que denominamos geografía de pertenencia, el arraigo al terruño, el arraigo a lo que tenemos como comunidad, ¿no? Que implica que tengamos la capacidad de trazar esos proyectos de vida como cooperativa, como escuela, como grupo de fe, con una gran capacidad de resiliencia, pero sabemos el camino no ha sido fácil, también de resistencia. Podríamos decir también de reexistencia, porque nos reinventamos desde ese testimonio de vida que dio Héctor, nos reinventamos en nuestra capacidad para continuar caminando juntos y juntas, ¿no? Y muy importante el tema, no se pueden desarrollar procesos de incidencia si no aprendemos a tramitar conflictos de una manera no violenta y de una manera transformativa, a partir del diálogo, pero también generando esos procesos de cambio que se vayan viendo desde las cuatro dimensiones: personal, relacional, cultural y por supuesto estructural, ¿no? Y en esa capacidad de organización interna que nos garantice que, como decía el padre Eusebio, no era una persona, era un pueblo. Bueno, no somos una persona, somos pueblos, caminando juntos en ese escucha y caminada conjunta. Son dos verbos que implican acción, acción atenta para una escucha activa y caminada porque el camino nos implica que debemos seguir, ¿no? Seguir construyendo. Quisiera, esta es la última diapositiva para decir, esta frase de Fratelli Tutti me parece que es muy importante en estos momentos en donde la cohesión social es la que está en riesgo, ¿no? En muchos lugares del mundo, dice Papa Francisco, hacen falta caminos de paz que lleven a cicatrizar las heridas. Se necesitan artesanos, yo le complemento artesanas de paz, dispuestos a generar procesos de sanación y de reencuentro con ingenio y audacia.
Creo que Héctor Gallego mostró ingenio y audacia desde siempre, desde esa certeza, escuchando el audio sobre la vida de él que han ido reconstruyendo en Colombia, es que él se iba supuestamente a Salgar a Antioquia de vacaciones, pero en realidad se iba era a trabajar su tierra con sus padres, con sus hermanos, con los trabajadores como uno más. Entonces, esto de sanar heridas, cicatrizar heridas, no está ajeno al tema de la búsqueda de la verdad y de la justicia para Héctor Gallego y para lo que él supuso en Panamá y lo que está suponiendo ahora en Colombia y en otras partes del mundo, ¿no? Ese reencuentro supone recomenzar, no claudicar en esa búsqueda, ¿no? Y creo que el Salmo 85 nos da una inspiración preciosa para seguir en ese caminar porque es la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Es cómo debemos seguir con el testimonio, con la huella que nos deja Héctor Gallego, seguir caminando, porque escuchar y caminar implica construir espacios físicos, pero también espirituales de acogida y de ternura, de apertura para compartir y para aprender, y son aquellos pequeños milagros los que sostienen nuestros esfuerzos. Es que estos pequeños milagros alivian nuestras angustias, nos permiten reconocer hilos con los que seguiremos andando ese camino, ¿no? Y felicitarles por ese privilegio que tuvieron de haber conocido a Héctor Gallego, que construyó comunidad, y cuando hablamos de comunidad, estamos aludiendo a aprender a sentir la lucha de los pueblos, su cultura, sus modos de vida, su identificación con la madre tierra, con el agua madre. Y esto también nos invita a seguir caminando, ¿no? A comprometernos, como decía la compañera, con parresía, con coraje, porque la parresía implica voluntad, implica confianza, integra libertad con verdad, con caridad, con claridad. Así que muchas gracias por invitarme en este día